Hebreos capítulo 12, mira lo que dice el versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús. Padre, en este día, Señor, en este día que muchos, Señor, estamos con el corazón, Señor, ardiendo porque sabemos el dolor, Padre, que conllevó tu muerte en la cruz del Calvario. Señor, yo te pido, Padre, que seamos conscientes, Señor, de cuán grande es tu amor para con nosotros. Te pido, Señor, que tú obres conforme tu gracia y tu misericordia, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, quiero decirte que estamos en un culto de 7 palabras, pero el tema de este mensaje es: Él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en algún momento, cuando las cosas no van bien, hemos sentido como que si hemos nacido con un estigma? Hemos nacido marcados para sufrir. Muchas veces yo he escuchado a personas, mire, una ocasión hablando con alguien, salieron de su boca esas palabras: yo creo que he nacido para sufrir, me dijo. Wow. Todo me va mal. En todo he fracasado. Y ha sido golpe tras golpe. Y ¿sabes qué? Solo hay que mirar a Jesús. La palabra de Dios dice acerca de Jesús que Él es experimentado en quebranto. Varón de dolores le llama la Escritura. Pero sin embargo, hermanos, no fue derrotado. La muerte no pudo detenerlo. Y hermanos, solo hay que fijarnos en la vida de Jesús. Jesús, hermanos, tuvo una vida dedicada a los negocios del Padre. Jesús tuvo una vida dedicada a los negocios del Padre. Yo, pensando en esto, recordaba cuando Jesús, desde que nació, hermanos, Jesús desde que nació, que fue anunciado por el ángel a María. Luego dice la Escritura que lo llevaron al templo. Y Jesús, dice la Escritura, que crecía en sabiduría y en estatura. Pero como niño también hacía su travesura. Porque sabes que un día fueron a Jerusalén y Jesús se les perdió. Jesús se les perdió y ellos tuvieron 3 días, lo estuvieron buscando. 3 días lo estuvieron buscando, hermanos. Y cuando lo hallaron, estaba hablando con los doctores de la ley. Vaya usted al libro de Lucas capítulo 2, versículo 43. Libro de Lucas capítulo 2, versículo 43. Mira lo que dice. Dice, y al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Salte, bendito sea el nombre del Señor. Dice el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué me has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él habló. Bendito sea el nombre del Señor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos y a su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hermanos, a pesar de que María había recibido el anuncio de que Jesús iba a ser el Salvador del mundo, no sabía María cómo esto iba a acontecer. Que cuando Jesús va al templo y lo encuentran, hermanos, con los doctores de la ley, ¿sabes que no se registra ningún incidente parecido a este? No. Lo encuentran con los doctores de la ley y, hermanos, luego vuelve a Nazaret a estar sujetos en ellos, a sus padres. Entonces Jesús se dedicó a los negocios de su padre. Hermanos, de niño, él buscó los negocios del padre. Te voy a decir así para que lo entendamos. Del padre con mayúsculas. Pero al volver a Nazaret, se dedicó a los negocios de su padre en minúscula. ¿Se entiende? En un momento dado, en el libro de Mateo capítulo 13, mira lo que dice el versículo 54. Mira lo que dice: y viniendo a su tierra, cuando ya empezó su ministerio y fue a Nazaret a predicar, y volviendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús, desde pequeño, empezó, hermanos, a buscar los negocios del Padre. Pero tuvo que sujetarse a dedicarse a los negocios como carpintero. Carpintero. Hermanos, él desde pequeño se dedicó a estos negocios de su padre terrenal. Quizás muchos podemos pensar que le bloquearon. Jesús empezó en Jerusalén a hablar con los doctores de la ley y sus padres dijeron: no te vas a dedicar a esto, te vas a dedicar al negocio familiar. Y como que bloquearon a Jesús su andar en los negocios del Padre. Pero la verdad, hermanos, es de que todo Dios lo tenía previsto. Porque, hermanos, Jesús como niño, dice la Escritura que él crecía en estatura y en sabiduría. Como niño él tenía que entender lo que era estar sujeto a sus padres. Y entonces, hermanos, él empezaba a trabajar en la carpintería de su padre. Porque era necesario que él entienda, hermanos, en su crecimiento, lo que era la sujeción a sus padres, para que pueda entender la sujeción a la voluntad del Padre. Por eso es que, hermanos, cuando Jesús empieza su camino a la cruz, se encuentra con la voluntad de su Padre. ¿Recuerdas que él está en el huerto de Getsemaní y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres, que se haga tu voluntad? Porque, hermanos, Jesús se había dedicado a los negocios del Padre. Y llegó el momento
de decir, Señor, yo estoy aquí, estoy orando y te estoy pidiendo que se haga tu voluntad y no la mía. Ese, hermano, es el resultado de estar en sujeción. Ese, hermano, es el resultado de que aquel niño que estaba en el templo hablando con los doctores de la ley, volvió a Nazaret a estar sujeto a sus padres. Cuando está, hermanos, en la cruz, Él pronuncia 7 palabras que consuman toda la obra de Dios. Estas 7 palabras, hermanos, tienen un sentido intencional, pero natural. Desde que tú y yo nacemos, lo primero que sale de nuestra boca es un gemido. Cuando tú naces te dan y empiezas a gemir. Y de ahí te desarrollas. Pero se dice que lo que se recuerda de alguien son sus últimas palabras, su voluntad, su última voluntad. Y Jesús en la cruz del Calvario intencionalmente dijo 7 palabras. Estas 7 palabras que empiezan en el libro de Lucas capítulo 23 versículo 34, cuando dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas capítulo 23 versículo 44, Jesús le dice al ladrón que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Juan capítulo 19 versículo 26 y 27 le dice Jesús a Juan y a su madre, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. En Mateo capítulo 27, versículo 43, Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Juan capítulo 19, versículo 30, Jesús dice, consumado es. Consumado es. En Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, hermanos, estas 7 palabras de Jesús son totalmente intencionales. ¿Por qué intencionales? Porque desde el principio de su vida, Jesús vino para ocuparse de los negocios de su Padre. ¿Cuál era el negocio del Padre? Que su palabra se cumpliese. Entonces Jesús está en la cruz del Calvario, hermanos, ocupado en los negocios del Padre, que su palabra se cumpla. Naturalmente, porque dentro de Jesús salían estas palabras. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado al lado de alguien que caminamos durante un tiempo con ese alguien y sus gestos, sus palabras como que se van quedando, se te van pegando? Oh, pues yo ya digo que lo que. Vas absorbiendo palabras. Con la gente que tú estás compartiendo, tú vas absorbiendo palabras y salen naturalmente. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario, las palabras que Él dijo tenían una intencionalidad, pero salían naturalmente de Jesús. Y sabes que de las 7 palabras de Jesús, algunas de las 7 palabras no están registradas en la Biblia. Pastor, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, la primera palabra no está registrada en la Biblia. Está registrado el concepto, pero no la palabra literal. Mas, sin embargo, cuando Jesucristo dice, tengo sed, tú puedes ir al Salmo 22 y encuentras ahí la palabra. El Salmo 22, hermanos, yo no sé cómo David fue inspirado, pero tú lees el Salmo 22 y fue todo lo que le pasó a Jesucristo. Y entonces intencionalmente Jesús está hablando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Tengo sed, Salmo 22. Pero hay palabras, hermanos, que no se encuentran registradas en la Biblia, pero sí el concepto. Por ejemplo,
Cuando tú vas al libro de Mateo capítulo 5, vaya usted al libro de Mateo capítulo 5, miren lo que dice el versículo 21. Miren lo que dice el versículo 21. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, hermanos, hay una palabra que está escrita, pero Jesús, que es lo que el Padre quiso expresar, hermanos, Jesús da a conocer la palabra. Y muchas veces dará a conocer lo que está escrito y también interpretará lo que está escrito. Porque Jesús lo está interpretando. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Yo os digo. No es que ya esto no sirve, no. Es que lo estamos matizando. No solamente no matarás, es que si tú dices necio a tu hermano, tú también tú vas a coger candela. Hermanos, algunas de las palabras fue el matiz que Jesús nos entregó. Por ejemplo, cuando Jesús recibe la reprimenda de uno de los malhechores y la petición del otro malhechor. No hay registro bíblico para esto, pero Jesús está expresando, hermanos, la personalidad de Dios. Está expresando el carácter de Dios. Dios no rechaza a un pecador arrepentido. Está expresando el carácter de Dios. Podemos decir no hay registro, pero está expresando el carácter de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás no hay registro, pero está expresando el carácter de Dios. ¿Dónde? Cuando dice la Escritura, vaya usted al libro de Isaías capítulo 53, un texto muy conocido, Isaías capítulo 53. Mira lo que dice el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él estaba en la cruz. Pero Él tuvo que pronunciar, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado, yo he pecado, pero Dios sabe que ya me arrepentí? No, Dios sabe. Jesús ya estaba en la cruz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde está el perdón? ¿Dónde está el arrepentimiento? Jesús dijo, Padre, perdónalos. Porque Él estaba completando la obra. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y hermanos, tú ves a los ladrones, tú ves al que recrimina a Jesús. Es un comportamiento normal de alguien que está sufriendo. Mas sin embargo Jesús se mantuvo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está expresando el carácter de Dios. Dios no rechazará al pecador arrepentido, hermanos. Porque Cristo pronunció esta palabra. Cristo pidió el perdón por ti y por mí. Y por eso es que intencionalmente Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú puedes decir, sí, bueno, era para aquellos que estaban recriminando. No, es que estas palabras trascienden, hermano. Trascienden el tiempo y el espacio. Hermanos, Jesús trabajó con el madero y sufrió la cruz por amor al Padre. Haciendo este mensaje, hermanos, yo me estaba pensando, ¿cuántas veces Jesús como carpintero no trabajó el madero que luego se iba a utilizar
para hacer una cruz. Wow. Jesús tenía 3 años de ministerio, ya no trabajaba como carpintero. Pero esas cruces no es que se hacían, quiero que mandar como en la historia de Naamán, manda a hacer una esta para colgar a Mardoqueo. No, las cruces estaban allí. Y tú puedes ver la visión macro de Dios. Desde el principio de su vida, Jesús trabajó con la madera. Hasta el final de su vida, colgado en un madero. Yo me imagino cómo trabajando Jesús con la madera, trabajando la madera, viendo cómo la madera es dura, pero se puede moldear la madera y hacer algo bueno. Por eso Jesús le dijo al Padre, perdónalos, porque son duros, pero si podemos trabajar con ellos, pueden reflejar el amor. Hermanos, tú y yo podemos reflejar amor, pero también podemos ser muy duros. ¿Cuántas veces se te predicó el evangelio antes de recibir a Jesús? Wow, duros. Y a pesar de que hemos sido duros, tenemos el perdón de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermanos, Cristo continuamente trabajaba con los hombres. Muchas veces les decía a los discípulos, ¿hasta cuándo? Pero siempre les explicaba una parábola y no entendían. Explícanos la parábola. ¿Qué es esto? Y Jesús trabajaba con ellos. Por eso, hermanos, Jesús sufrió la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Y por eso también matizó el carácter del Padre. Cuando Jesús se encuentra con el ladrón y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No podemos encontrar en la Escritura un registro para esto. Recuerda que Jesús intencionalmente decía palabras como por ejemplo los de que había en el Salmo 22. Pero no podemos encontrar un registro para esto, pero sí en el mismo Jesús. Cuando Él explica una parábola y habla del rico y Lázaro, y expresa que la persona cuando muere puede ir a 2 lugares, al seno de Abraham o al infierno, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Cuando se encuentra, hermanos, con este malhechor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermanos, lo que está expresando es que Jesús vino a morir por nosotros para salvarnos del fuego eterno, para salvarnos de esa perdición eterna, hermanos. Pero muchas veces no queremos recibir ese perdón. ¿Sabes que la gente cuando no recibe el perdón de Dios es porque no puede perdonar a otros? Ha recibido tantos golpes en la vida, ha recibido tantos sufrimientos en la vida. Y cuando escuchas hablar de Jesús, dices, yo lo entiendo, pero no puedo entender lo que significa el perdón por medio del sufrimiento. No lo puedo entender. Y no recibes el perdón de Dios. Y hermanos, vaya usted al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23.
Estamos mostrando el carácter del Padre. Jesús en la cruz del Calvario intencionalmente dijo palabras para que se cumpliese en la Escritura y también para revelar el carácter del Padre. ¿Quiero yo que muera el impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Jehová no quiere que el impío muera. Jehová desea que el impío se aparte de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia, cometiendo maldad, hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevalicó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero si a pesar de que el deseo de Dios y el carácter de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, el hombre continúa lejos de Dios, Dios no puede hacer nada. Es la decisión de cada quien. Si escogemos aquel que dio su vida por nosotros, y no solamente dio su vida, sino que pidió perdón por nosotros, recibimos la salvación o la negamos y vamos a un lugar de tormento. Hermanos, y tú puedes escucharlo así, se dice pronto lugar de tormento, pero es para la eternidad. No habrá descanso. Tú al cabo del día, tú puedes descansar, volver a trabajar, hacer tus rutinas. No habrá descanso para el alma que se pierde. No habrá descanso. Lo dice la Escritura. La llama no se apaga y el gusano no muere. Y hermanos, también habla de aquellos que están en el camino y dejan la justicia. Es que yo he hecho muchas cosas buenas. En tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos yo que sé que tantas cosas. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque aunque hermano hayamos hecho muchas cosas, si un día nos apartamos de Jesús, wow. Dice la palabra que ninguna de nuestras cosas serán tomadas en cuenta. Yo te digo algo, cuando estemos delante de Dios, tú y yo para Dios somos pecadores. ¿Recuerdas Génesis? Adán pecó y Dios se paseaba y le pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Dios veía a Adán, Dios veía algo, pero no veía lo que él había formado. Entonces tú y yo, para Dios, Dios puede ver algo. Y ese algo está destituido para él. Solo si Dios ve a Jesús en nosotros, es que vamos a pasar a la vida eterna. Cuando tú estés delante de Dios, y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, Dios no puede verte, porque Dios ve a su Hijo. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ve a Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, si yo estoy delante de la presencia de Dios y si Jesús no se pone delante mío ante la presencia de Dios, yo no voy a recibir salvación. Por eso yo debo estar en Cristo. No al lado de Cristo, debo estar en Cristo. Si tú estás al lado de un cristiano, revísate.
Porque dice la Escritura que dos andarán en un camino. El uno será tomado y el otro será dejado. No es estar al lado de un cristiano, es estar en Cristo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario, hermanos. Abriendo la puerta de salvación. Ahora, desde su juventud, Cristo estuvo relacionado con el madero. Desde su juventud. Y tú puedes pensar, parece irónico que haya muerto Jesús en una cruz y haber trabajado de carpintero. ¡Wow! Pero es que todo Dios lo tiene bajo control. Desde que nació y toda su juventud. Por eso es que, hermanos, cuando Jesús está en el templo, es un relato anecdótico. No hay más registros sobre que Jesús estaba hablando con los doctores de la ley, porque no era su tiempo. Él tenía que crecer en sabiduría y en estatura, sujeto a sus padres, para cuando llegase el momento de enfrentar la cruz, Jesús pueda decir: Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y poder ir a la cruz. Todo, hermano, el Salmo 22, si quieres léetelo en tu casa, Salmo 22, habla de Jesús. Hermanos, Jesús como carpintero se dedicó a los negocios de su padre. Porque Jesús desde el principio trabajó en la madera, porque iba a terminar en un madero. ¡Wow! El sufrimiento de Jesús no empezó en el Gólgota. El sufrimiento de Jesús no empezó el día de su crucifixión. El sufrimiento de Jesús, hermanos, empezó cada que Él tenía que trabajar la madera. Él ya sabía. Él sabía. Y tú puedes imaginarte a Jesús trabajando un madero. Un madero que iba a ser utilizado para crucificar a alguien. Quizás Jesús en un momento paraba y decía: wow, tocar la madera. Sentir la madera en su piel. Sentirse en ese madero. El sufrimiento de Jesús no empezó en el Gólgota. Empezó mucho antes. Muchas veces tú y yo podemos decir: es que yo he nacido para sufrir. Mira a Jesús. Wow. Tú no has nacido para sufrir. Jesús murió por ti para librarte del sufrimiento. Jesús murió por ti, por mí, hermano, para salvarte y que tú tengas vida eterna. Por eso es que, hermanos, Jesús en la cruz del Calvario quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Dice en Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Hermanos, si Jesús no hubiese dicho: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿los pecados hubiesen sido perdonados? ¿Habría muerto en vano Jesús? Jesús, hermano, cumplió la obra. Por eso es que Él todo lo que dijo en la cruz del Calvario lo dijo intencionalmente para cumplir la palabra de Dios y que se cumpla la obra. Por eso es que en el momento, hermanos, que nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos, el acta de los decretos que era contra nosotros, hermanos, es quitada.
En este tiempo, hermanos, yo te invito a que mires a Jesús y que te examines. Muchas veces caminamos con falta de perdón. Falta de perdón. Es que me han hecho sufrir y yo no puedo perdonar esto. Es que yo no entiendo cómo perdonar esto que me han hecho. Caminamos con falta de perdón. Te digo una cosa, no podemos recibir el perdón de Dios. Porque es necesario que todas tus faltas, todos tus pecados, hermanos, sean clavados en la cruz del Calvario. Y eso solo pasa cuando pedimos perdón. Cuando pedimos perdón. Cuando nos arrepentimos. Cuando recibimos el perdón de Dios. Porque muchas veces, hermanos, podemos estar incluso en Cristo y no sentirnos perdonados. Y Cristo te perdonó. Hermanos, Jesús murió en la cruz del Calvario porque su vida estaba dedicada a ello, al cumplimiento de la palabra de Dios. Pero Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo hacer esto? ¿Sabes cuál es la cruz de Cristo? Perdón. Toma tu cruz y sígueme. Y en esta semana, hermanos, tenemos que entender que yo no soy el importante en el Evangelio. Muchas veces vivimos nuestro Evangelio pensando de que nosotros somos el foco, el centro de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y Cristo cumplió la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo unigénito. La voluntad del Padre movía a Jesús, porque el Padre nos ama de tal manera que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Cristo se mantuvo en la cruz por amor al Padre. Y en ese amor tú y yo podemos participar. Jesús terminó la obra del Padre. El Hijo tetelestía. Consumado es. Consumado es. Hermanos, la palabra tetelestía, ya lo he explicado, es declarar término de la obra. Como carpintero, ¿cuántas cosas no habrá hecho Jesús? Y cuando terminaba una mesa, una silla, Él decía, tetelestía, he terminado la obra. Jesús terminó la obra redentora para ti y para mí. No podemos tener salvación si no es por medio de Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Hermano, Jesús consumó la obra. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre tuvo control de todo, hermanos, desde el principio hasta el fin. El Padre tuvo control de todo. Envió a Jesucristo y no te voy a enviar con cualquiera, te voy a enviar con un carpintero. Porque, hermanos, aunque veamos que los romanos, que los judíos crucificaron a Jesús, el arquitecto de la cruz no fueron los soldados romanos. El arquitecto de la cruz no fueron los fariseos. El arquitecto de la cruz fue el Padre. Porque Él vio todo. En su plano, hermanos, Él lo vio todo. Y desde el principio hasta el fin, Jesús estuvo relacionado con la cruz. Por eso es que, hermanos, libro de Juan, capítulo 10, para terminar. Mira lo que dice el versículo 17.
Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es Jesús. Él dio su vida por ti y por mí, para que tú puedas recibir el perdón de Dios a través de su sufrimiento. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. No entendemos ni podemos llegar a entender, Señor, tu sufrimiento en la cruz. Porque Él sufrió la cruz mucho antes de llegar a la cruz. Cuánto sufrimiento. Y eso significa cuánto amor. Porque el que mucho se le perdona, como dice la Escritura, mucho ama. Pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto te ha perdonado Jesús? ¿Cuánto eres consciente de que Dios, a través de Jesús, te ha perdonado? Cuánto le amemos representa cuánto Él nos ha perdonado. Y Señor, venimos aquí delante de tu presencia a adorarte y a exaltarte, a demostrar cuánto te amamos, Señor. Padre, cómo nos has librado de ese lugar de tormento, donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga, donde está, hermanos, la gente siendo atormentada día y noche. Y solo con una mirada de fe, solo con un paso de fe en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, puede librarnos de la muerte. Solo un paso de fe. Solo un paso de fe. No es en tus fuerzas. No es en tus fuerzas. Muchas veces tú no tienes fuerza. Todo ha ido mal. Solo has recibido golpe. No es en tus fuerzas. Solo da el paso de fe. Y por fe serás salvo. Por fe. Por fe en Jesús, que es el autor y consumador de la obra, seremos salvos. Guárdanos, Señor. Escóndenos en el hueco de tu mano y llévanos, Señor mi Dios, de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque la muerte no pudo detenerte, Señor. Y ese es el Cristo que yo predico. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.